Señor, como dice esta canción, no puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. Hermanos, entonemos este gran y hermoso canto. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos, amor tan inmenso, que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Hola hermano y hermana, vamos a hacer una oración en estos momentos para poner en las manos de nuestro Santo Padre Celestial cualquier motivo de necesidad que pueda estar presente en nuestras vidas, pero también poniendo en sus manos lo que es la meditación en su palabra, porque así como le hemos alabado, también su palabra nos instruye para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Ora junto a mí. Bendito Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria por todo lo que sucede en nuestras vidas. Queremos entregar en tus manos este tiempo devocional y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos guíe a través de la meditación para que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones, que tu voluntad, Señor, sea la nuestra y que podamos nosotros voluntariamente y con amor hacer compromisos de obediencia que traigan honra y gloria para tu santo nombre. También, Padre glorioso, queremos poner en tus manos cualquier motivo, cualquier necesidad, cualquier clase, Señor, de oración que pueda estar presente en nuestras vidas. Queremos entregártela completamente a ti, cualquiera sea la situación que pueda estar preocupándonos en estos momentos. Oramos por todos los enfermos, oramos por cualquier clase o necesidad que pueda estar presente en la vida, no solo nuestra, sino también en la de los demás. Te suplicamos pues así, Señor glorioso, que tu misericordia siga estando en favor nuestro, porque solamente tú, Señor amado, puedes ayudarnos como solo tú lo sabes hacer. Ponemos en tus manos todos estos motivos de oración, entregando este tiempo para ti,
y pidiendo tu guía y tu dirección, y lo hacemos orando en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda siempre tomar tus apuntes de cada uno de los acercamientos que tienes a las Sagradas Escrituras, porque cuando tú tomas notas de las aplicaciones o haces una observación del versículo y tomas nota, la palabra de Dios puede ser profundizada en su estudio y al mismo tiempo tu conocimiento, tu vida espiritual puede verse también impactada a través de esa disciplina o hábito espiritual. El tema para esta ocasión se titula Utilidad actual de la ley. ¿Es útil la ley? Estamos hablando de la ley que Dios dio al pueblo a su pueblo a través de Moisés. ¿Es útil todavía esa ley? ¿Sí lo es? ¿No lo es? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál es su lugar? Bueno, la Sagrada Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 12, nos van a dar unas enseñanzas. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál es la utilidad de la ley que Dios entregó a su pueblo en nuestros días? Ha existido una mentalidad sobre que la ley ya no tiene ninguna relevancia, ninguna aplicación o ningún lugar en nuestra vida espiritual presente, dado que nos encontramos bajo la era o la dispensación de la gracia. Pero ¿es verdad eso? ¿Es verdad que ya que estamos bajo el régimen de la gracia, ya que estamos bajo la administración, la economía divina de la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, la ley que Dios otorgó a través de Moisés ya no tiene ninguna utilidad, ya no tiene ninguna vigencia? Bueno, vamos a ver aquí lo que podemos nosotros entender sobre este aspecto. ¿Cuál es la utilidad actual de la ley de Dios? En primer lugar, veamos que la ley todavía sirve para lo mismo de siempre, para evaluar y definir lo que es pecado. La ley sigue siendo útil en nuestros días. La ley no ha perdido utilidad. Sigue cumpliendo los propósitos para los cuales el Señor la entregó. Así entonces la ley cumple de una manera tan perfecta este rol que es tan importante. Si no tuviéramos ley, cada quien formaría con sus propios criterios una definición de lo que es bueno y de lo que es malo. La ley sirve precisamente como un estándar, como una especie de regla, como una especie de norma que es útil para definir, es decir, para evaluar y definir o calificar a qué le llamamos bueno y a qué le llamamos malo. El problema precisamente de lo que en nuestros días conocemos como el relativismo moral es que las personas, cada quien de manera individual o aún colectiva, definen lo que es bueno o es malo según lo que está en sus propias cabezas o según lo que esas personas sienten. De hecho, un criterio utilizado en nuestros días para saber o para definir o para determinar si algo es bueno o es malo, muchas veces la gente utiliza sus propios sentimientos. Es decir,
por ejemplo, dicen, si eso te hace feliz, entonces es bueno. No importa si a eso, a lo que se están refiriendo, tiene que ver con algo que trae un daño a otra persona, si trae una pérdida a otra persona, si trae algún mal a otra persona. En lo único que se fijan es en que si a ti te hace feliz, entonces es bueno. Como si la búsqueda de la felicidad y satisfacerla a cualquier precio es lo más importante. Por esa razón es que la ley ocupa un lugar importante todavía en nuestras vidas, porque la ley sigue revelando, sigue mostrando, sigue definiendo lo que nosotros como seres humanos, como personas individuales o como sociedad, vamos a entender como lo que es bueno o lo que es malo. Veamos el versículo que está siendo citado para este punto. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Es decir, ya que se ha venido hablando anteriormente, en versículos que se vieron en devocionales anteriores, hablamos acerca del lugar de lo que es la gracia, de la justificación que Dios obró en nosotros, una justificación que no está basada en la ley, sino en la gracia. Y entonces ahora la pregunta es, por aquello de que hayan algunos que estén pensando que la ley ahora es mal, es algo malo, entonces viene esta pregunta, ¿la ley es pecado? Es una pregunta retórica que se está respondiendo allí mismo y de forma inmediata. Dice, en ninguna manera. Así como no debemos seguir pecando para que sobreabunde la gracia, así como nosotros no debemos perseverar en el pecado, de la misma manera la ley no es mala, en ninguna manera es mala. El versículo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí viene la gran utilidad que tiene precisamente la ley. Dice el escritor santo, dice que él no conoció el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Aquí viene un ejemplo. Yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bien, si no está la ley presente, entonces nosotros no tenemos un criterio externo, un criterio objetivo, un estándar que sirva para medir, para tomarle la medida a cada acción y poder catalogar a dicha acción como buena o como mala. Entonces la ley vino y cumplió ese propósito. Y claro, el escritor lo está diciendo, lo está explicando como para su propia experiencia, pero eso es lo que sucede con todos nosotros. ¿Cómo vamos a saber nosotros que la codicia es mala? Pues porque la ley dice, no codiciarás. Y así por el estilo, la ley dice, no matarás, la ley dice, no robarás, la ley dice al mismo tiempo también que hay cosas que son buenas que nosotros debemos llevar a cabo y que si no las hacemos es malo. Es decir, la ley realmente nos ayuda a definir. Para verlo desde otro punto de vista, mira esta imagen. Tenemos la ley como un lente, imagínate la ley como una lupa que nos ayuda a evaluar sentimientos y acciones. Ahora imagina, en esta imagen estás viendo a una figura que tiene por allí una letra arriba que dice deseo, es decir, está esa palabra, deseo. Esa persona le llama deseo a lo que tiene frente a sí, pero la ley viene y como si fuera una lupa se pone sobre eso que es deseo y cuando ya lo ves a la luz de la ley de una manera más amplia y profunda, la ley logra evaluar ese deseo y te ayuda o nos ayuda a clasificar ese deseo no como lo que nosotros quisiéramos llamarle, sino le llama como lo que es. Le pone el título correcto a las cosas, le llama envidia. Así por el estilo, cada quien puede ver algo que está fuera. Alguien puede evaluar algo que está incluso dentro de sí mismo, pero uno puede observar una acción, puede observar la obra de alguien más o la obra de uno mismo. Y uno tiende, por naturaleza, a clasificar o a llamar
a las cosas que son malas uno tiende a justificarlas poniéndoles calificativos bonitos o agradables, o calificativos que no vayan en contra de nuestra conciencia. Si son calificativos que nos hacen sentir mal o culpables, no queremos esa clase de calificativos. Preferimos llamarle deseo a algo que la Biblia probablemente está definiendo como envidia, a algo que quizá la Biblia está definiendo como codicia. Hay personas que le llaman amor, por ejemplo, o pasión a una relación que puede ser realmente no aprobada por Dios, por la Biblia, porque no es buena, porque trae un mal a los demás, o quizá también traiga un mal a nosotros mismos. Y cuando viene y se evalúa ese sentimiento llamado amor con la lupa, con el lente de la ley, resulta que la Biblia le pone otro nombre a eso que se puede llamar amor. La Biblia le puede poner el calificativo a algo más realista conforme al estándar de Dios, y puede que realmente a eso que se le llame amor se le llame realmente, o sea, realmente más bien un acto, por ejemplo, de adulterio o un acto de infidelidad. Lo mismo puede ser para el que cae en la tentación de robar algo. Alguien puede decir, llamarle al tomar algo que no le pertenece, por ejemplo, digamos, una obra, digamos, una acción audaz. Es decir, logré hacer dinero, logré ser un buen inversionista, o logré llegar a obtener cierta ganancia, o logré cierta cantidad de ahorros, soy buen administrador, soy bueno para los ahorros, o soy bueno haciendo dinero. Pero luego viene el lente de la ley de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios, y evalúa esa misma acción, y probablemente el Señor, a la luz de ese lente, ve que nuestra acción no es realmente buena mayordomía, sino tal vez sea que participamos de algún soborno, o participamos de alguna acción ilícita, o nos apropiamos de lo que no era nuestro, o quizá sabiendo o no sabiendo, simple y sencillamente acumulamos o salimos adelante, pero haciendo alguna clase de trampa. Y la ley sirve para ayudarnos a identificar y decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es trampa y lo que es correcto, lo que es realmente amor y lo que es realmente pecado. La ley nos ayuda a definir si un deseo es realmente un deseo genuino, o se trata solamente de envidia, o quizás se trata solamente de pura codicia, de pura avaricia que hay en el corazón de alguien que está sintiendo un deseo. Así entonces la ley sigue siendo tan útil en la actualidad como lo fue también en el pasado. Y aquí viene también el siguiente aspecto de este devocional en la misma dirección. La ley sirve para exponer el pecado que está en mí. Muy bien, no solamente sirve para definir lo que es bueno y lo que es malo, para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. No solamente está para mostrarnos lo que es santo y lo que es pecado, sino que específicamente sirve para ver también lo que está directamente o dentro de mí. La ley sirve para evaluar lo que yo estoy pensando con respecto a algo, con respecto a alguien, con respecto a alguna circunstancia. La ley sirve para evaluar, para exponer, para sacar a luz lo que yo estoy sintiendo con respecto a algo, con respecto a alguien, con respecto a una circunstancia. La ley cumple esa labor. No solamente me va a ayudar a decir lo que es bueno y malo en otros, o lo que es bueno y malo en una sociedad, o lo que es bueno y malo de una acción cualquiera de alguien más. También tiene ese impacto en mi propio interior. Me ayudará a mí mismo. Es como practicarme una radiografía para observar el funcionamiento de mis pulmones. De la misma manera, la ley me hace una radiografía espiritual para observar si hay alguna clase de vacío en mí o alguna clase de vicio. Y la ley sigue cumpliendo esa labor muy importante en nuestros tiempos. En el versículo 8 tenemos que la Biblia dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bien, ¿a qué se refiere esto?
Dice aquí que el pecado, tomando ocasión del mandamiento o tomando ocasión de la ley, produjo en mí toda codicia. Bien, ya que como seres humanos, ya que como cristianos evaluamos nuestras vidas a la luz del mandamiento o a la luz de la ley, entonces cuando nosotros vemos nuestra vida espiritual a la luz de lo que es el mandamiento de Dios, eso dice que produjo en mí codicia. ¿A qué se refiere eso? Lo que sucede es que el pecado que está en nosotros, cuando se compara con lo que la ley dice, entonces nosotros comenzamos a llamarle a todo lo que está dentro de nosotros con el nombre que la Biblia le está otorgando a todo eso. Entonces, antes yo no conocía la codicia, pero ya que veo el mandamiento que dice no codiciarás y me dice cuándo es que uno está codiciando, vengo y me evalúo a mí mismo qué hago, entonces yo siento como que se produjo en mi codicia. Más bien, la idea es que el mandamiento hace que salga a luz lo que ya está dentro de mí. Lo que yo le llamaba antes deseo, ahora el mandamiento me dice que se llama así, se llama codicia. Por esa razón es que dice que el mandamiento produce lo que es toda codicia. Es decir, el pecado toma ocasión del mandamiento para producir toda codicia. Es decir, el origen sigue siendo el pecado que siempre estuvo en mí, pero que ahora va a producir ese pecado codicia porque el mandamiento dice que es y que no es codicia. Entonces, cuando hay codicia en mi corazón, el pecado va a hacer que abunde, que se produzca más en mi codicia, porque yo tendré presente precisamente ese mandamiento que está en mi corazón. Y dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, si no hubiese ley, yo no hubiese sabido lo que es bueno y lo que es malo, que es uno de los argumentos que también se aplican para algunos escenarios cuando las personas han cometido alguna clase de falta. Es decir, no sabían, no tenían conocimiento, no sabían que eso era delito. Es decir, si no hay ley, no hay conocimiento de que eso es malo. Lo mismo en la vida espiritual, si no hay un mandamiento, entonces el pecado es como que está muerto. Yo no sabía que estaba pecando porque yo no sabía que el mandamiento decía que eso era pecado. Yo le llamaba deseo, y muchas veces eso es lo que nos sucedió también antes de ser cristianos a todos nosotros. Antes quizás participábamos de muchas cosas que eran malas, pero no sabíamos o no las veíamos como cosas malas. Y entonces el pecado era como que estaba muerto en nosotros no nos sentíamos o no creíamos que estábamos pecando, hasta que no conocemos la ley, el mandamiento, decimos, wow, me la pasé toda la vida pecando. Y ahora mismo probablemente estamos pecando de alguna manera, y eso lo sabemos porque la ley revela lo que está dentro de nosotros, porque esa es parte de la utilidad que sigue cumpliendo también la ley. Observa este gráfico entonces. Resulta que ahora, cuando con la lupa o el lente de la ley evaluamos todo nuestro interior, entonces es cuando logramos sacar el pecado a la luz en nosotros. Así entonces, cuando esa ley se pone en lo que está en nuestra cabeza, en lo que está en nuestro corazón, lo que nosotros hacemos, emprendemos, comienza a llamarle a todas las cosas como lo que es. Pecado, 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 pecado a todo lo malo. Claro, la ley también descubre cosas muy buenas en nuestras vidas. La ley también, cuando se acerca a nosotros, también saca a luz, por ejemplo, que puede haber fe. Si nosotros obramos de alguna manera, si nosotros procedemos de alguna manera, la ley también ayuda a revelar cuánta fe, cuánta confianza tenemos en Dios. Así como también revela el pecado, también la ley ayuda a ver cuánta fe, cuánta obediencia, cuánta santidad, cuánta consagración, cuánta entrega, cuánta alabanza, cuánto servicio. La ley saca básicamente a relucir todo lo que está dentro de nosotros, porque eso es parte de la utilidad del presente que tiene la ley en nuestras propias vidas. Vamos a ver el tercer aspecto de este devocional, que nos dice que la ley también sirve para concientizarme acerca de las ocasiones del pecado. La ley me ayudó a definir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora yo ya no tengo excusas, yo sé a través de la ley lo que es bueno y lo que es malo, a qué se le debe llamar bueno y a qué se le debe llamar siempre malo. No importa cómo le llaman los demás, si la ley lo clasifica como malo, eso es malo. La ley ya cumplió esa labor, y no solamente eso, también me ayuda en mi propio interior para revelar el pecado que está en mí, lo saca a luz. Esa es una gran bendición. Pero la ley entonces me ayuda a tener una mayor conciencia,
acerca de las circunstancias o de las ocasiones en las que yo voy a pecar. La ley desarrolla en mí un conocimiento, una conciencia que me ayuda por adelantado a saber cuando algo no está bien. Es eso cuando la conciencia también nos comienza así como a presionar, comienza a hacerse presente, o como cuando después de una acción que sabemos que no estuvo bien, no nos sentimos cómodos porque algo en la conciencia nos está diciendo, eso no estuvo para nada bien. Te equivocaste en eso, no hiciste bien. Aunque lo trates de justificar, la conciencia no te deja tranquila, tranquila, y te dice, te está siempre, te está molestando, te está incomodando porque tú hiciste algo que va en contra de lo que es bueno. Entonces la ley cumple esa utilidad. ¿Y con qué finalidad lo hace? Precisamente nos está equipando para ayudarnos a nosotros a saber elegir, a saber tomar las decisiones correctas en cada ocasión en la que el pecado se presenta a mi vida como una alternativa para hacer algo. Cada decisión realmente en la vida que nosotros enfrentemos, nuestras etapas distintas, vamos a encontrar siempre alternativas para hacer o para emprender cosas, muchas de ellas buenas, pero también aparecerá juntamente lo malo. Y casi siempre la vida nos presenta alternativas para hacer lo que es bueno y para hacer lo que es malo. Y la ley me va a ayudar a concientizarme, a darme conciencia, para que cuando yo enfrente esas ocasiones del pecado, yo tenga el conocimiento para poder elegir correctamente entre lo que es bueno y lo que es malo. Es más, si podemos tener alguna duda muchas veces sobre lo que es bueno y lo que es malo, también podemos pedir ayuda a alguien más que nos oriente. Es decir, por ejemplo, ¿tú qué piensas? Podemos decirle a alguien de mucha confianza y que tiene madurez espiritual, ¿qué piensas acerca de esto que estoy haciendo? ¿Qué piensas acerca de esto que estoy pensando hacer? ¿Es bueno o es malo? ¿Cuál es tu punto de vista? Y eso también puede ayudar a que nosotros elijamos mejor en las ocasiones en las que el pecado está acechándonos a nosotros. Veamos lo que dicen los versículos correspondientes a esto. Este versículo que ya lo habíamos leído antes también, pero partimos de este mismo punto. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, porque no tengo yo conocimiento, no tengo conciencia del pecado, a no ser que la ley me dice, me revela lo que es pecado y me muestra el pecado que está en mí. Entonces, vamos a ver ahora este gráfico que nos va a ilustrar. Entonces, la ley lo que viene es que hace como esta labor, comienza a mostrarme hasta que sea notorio en mí lo que es el pecado. No es que la ley produce cosas malas en mí, no, la ley se encarga de hacerlas visibles. El siguiente versículo, en la misma dirección, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o venida la ley, entonces el pecado revivió, y dice, y yo morí, como que el pecado ahora vino y salió. Y ahora viene este gráfico entonces que es como una continuación o extensión del anterior. Hay un momento que viniendo la ley, entonces el pecado ya toma tanto conocimiento, es decir, es tan notorio en mí que ya es tan obvio. ¿Por qué? Porque la ley se encargará de hacerme a mí una persona con conciencia acerca de lo que es malo y de lo que es bueno. Entonces habrá un momento en el que yo podré ver tan obvio lo que es pecaminoso en mi vida, y yo entonces podré elegir lo que es bueno, lo que es agradable al Señor. El siguiente versículo nos dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento no trae la muerte, lo que el mandamiento reveló es que yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaba en el pecado, tal vez no lo conocía antes, pero el mandamiento vino y me dio ese conocimiento. Y el versículo 11 nos dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Al fin de cuentas, el problema sigue siendo el pecado mismo, pecado que viene a ser identificable porque la ley me ayuda a identificar al pecado,
pecado que al mismo tiempo es descubierto o revelado cuando está presente en mi corazón en cualquier forma o ramificación, porque el mandamiento me ayuda como una lupa a evaluarme a mí. Y la ley hace también esa labor a través de ayudarme a tener mayor conocimiento, mayor conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. La ley afecta la conciencia de todos nosotros con la finalidad de que podamos estar fuertes para las ocasiones del pecado. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la ley en el presente? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de la ley? Pues sigue cumpliendo la misma función, la misma relevancia en nuestras vidas como antes. Ayuda y contribuye a nuestra vida espiritual. Con razón, el versículo 12 concluye de esta manera, diciendo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. Aquí se está usando de la misma manera, ley o mandamiento. O sea, son santos, justo y además es bueno. El mandamiento de Dios es santo, el mandamiento de Dios es justo, el mandamiento de Dios es bueno. Y la Biblia está llena de los mandamientos de Dios que nos han sido otorgados para que cumplan las funciones que hemos visto en este devocional y que las dejo a manera de resumen también frente a ti para que continúes tú meditando. La ley sirve para evaluar y definir lo que es pecado. La ley sirve para exponer el pecado que está en mí. Y la ley sirve para concientizarme acerca de las ocasiones del pecado.